noches, ¿cómo están a todos? Bienvenidos nuevamente. Qué lindo venir a la casa del Señor a ministrar su nombre, a recibir también ministración de parte de los hermanos. Gracias, chicos, también ahí por la bendición de la ministración. Tomé, gracias ahí por el testimonio. Si nos hubiésemos puesto de acuerdo, predicábamos los dos juntos, ahí en paralelo, digamos. La prédica hoy es el testimonio que escuchamos recién, básicamente, digamos, para sintetizarlo. Así que nos viene bárbaro. Ahí en pantalla vamos a tener una presentación que armé como para tener ahí un apoyo visual y ustedes puedan ir también tomando algunas referencias bíblicas que me interesa que pongamos en común en el día de hoy. Así que bueno, el título que le pusimos a la reflexión del día de hoy, la han visto ahí en redes sociales, es foco, concreción, resultados en medio de la escasez. Fíjense que está totalmente emparentado con ahí los tramos principales, lo que nos comentaba Tommy, que el Señor estuvo ministrando en su vida, ¿sí? Y algo que en este tiempo me tiene con bastante atención, cuidado y con cierta obsesión de estar atento, es de generar, posibilitar estructuras para que el Señor pueda canalizar su bendición a nivel personal y a nivel también de los lugares por ahí donde uno se encuentra y trabaja en el día a día. Y básicamente lo que Tommy nos comenta, él a partir de un talento, de un don que le dio el Señor, creó un contenido y ese contenido está ahí disponible para poder venderlo y que el Señor lo bendiga a través de ese material y que también él sea canal de bendición. Ahora, esto es totalmente indispensable porque el Señor puede tener por un lado abundancia, pero si nosotros no generamos los canales, las estructuras, para que Él pueda posibilitado derramar de esa abundancia que hay en el cielo, en medio de la tierra, y una tierra que sobre todo hoy vive en escasez, y particularmente en Argentina, vienen tiempos de recortes donde los recursos van a ser escasos. Entonces, uno de los puntos de atención que tenemos que poner en nuestras vidas, en la vida de los ámbitos donde estamos, es poner delante del Señor esta oración de: Señor, ayúdame a crear canales, estructuras para que vos puedas materializar la abundancia del cielo en la tierra. Y básicamente es lo que Tommy nos comentaba. Se le acercó esta persona y le dijo: yo necesito ese material. Ahora, si Tommy no hubiese posicionado el contenido, su libro, y hubiese estado listo para responder esa demanda, chau testimonio. Y ese recurso no hubiese podido aterrizar en la vida de Tommy. Ese ejemplo tan sencillo y poderoso es lo que nosotros tenemos que procurar en nuestras vidas, sobre todo, enfatizo esta parte, sobre todo en un contexto de escasez. Porque el reino en el que nosotros vivimos no se maneja con lo que sucede en la tierra, sino que es una dinámica que fluye del cielo hacia la tierra. El único inconveniente de eso es que nosotros podamos ser canales para materializar eso que está en los cielos en la tierra. Y parte de esto tiene que ver con lo que sucedió en ese relato del Antiguo Testamento, que el profeta le dice a la viuda: juntá vasijas y no pocas, para que el Señor materialice aceite, que era signo de riqueza, de provisión, de los productos más caros en ese momento, y dice el texto que con eso la viuda pudo vehiculizar, canalizar recursos de los cielos a la tierra para resolver los desafíos que tenía en su contexto inmediato. Y dice que cuando cesaron las vasijas, fueron a buscar desesperadamente vasijas, la viuda y sus hijos. Dice que cuando cesaron las vasijas, cesó también el aceite. Entonces, me interesa que hoy podamos llevarnos herramientas a nivel
personal y luego cada uno verá también dónde más tiene ámbitos de aplicación de algunas herramientas que me parecen súper sencillas, pero poderosas para este foco: crear vehículos, estructuras que posibiliten materializar eso que está en los cielos aquí en la tierra, en un contexto de, como dice el subtítulo, de escasez. ¿Estamos bien hasta ahí? Y la aplicación clara, concreta, testimonio que nos contó Tommy, ¿sí? Copy y pego acá abajo eso, que es el ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Bien? Bueno, vamos entonces ahí al primer slide. Vamos a chequear si esto lo tengo encendido. Bueno, vieron ahí, el título es Foco, Concreción y Resultados en medio de la escasez. Y son las tres cositas que me interesaría que veamos a continuación. En la Biblia encontramos muchas metáforas que nos transmiten densidad de enseñanzas, de aspectos para que nosotros podamos incorporar en nuestra vida, y sabiduría del Señor para aplicar a nuestra vida. Como ven ahí en pantalla, una de las metáforas más interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento es la metáfora de Egipto, ¿sí? Y dentro de esa metáfora hay una densidad de aprendizajes súper pertinentes para este tiempo, ¿sí? Y una de las cosas que me interesa que podamos extraer es, todos nosotros en este casi 2 años, diríamos, o van a ser 2 años ahora en marzo de pandemia, hemos experimentado todos muchísimos cambios en muy poco tiempo. Mucho sufrimiento, mucha incertidumbre, mucha frustración, etc. Y la realidad a muchos nos ha llevado a producir cambios que nos exigía la realidad. Y nos hemos encontrado por mucho tiempo cómodos en un lugar, y la pandemia nos ha desafiado a salir de ese lugar que conocíamos, que dominábamos, donde estábamos cómodos con los problemas de la diaria, pero cómodos al fin. La pandemia ha desafiado esos lugares de comodidad en todo el mundo y en particular en cada uno de nosotros frente a los cambios que el mundo está viviendo y cómo se ha acelerado tendencias que estaban allí latentes a partir de la irrupción de la pandemia en nuestras vidas en estos casi últimos 2 años. Ahora bien, linkeado con estos cambios que nosotros tenemos que realizar para poder enfrentar los desafíos que tenemos, podemos echar mano de la metáfora de Egipto. ¿Qué quiero plantear en la noche de hoy para extraer de enseñanza? La coyuntura puede transformar lo que fue una oportunidad en un elemento de estancamiento que nos quita las fuerzas. El contexto puede hacer o transformar lo que fue una oportunidad en algo que nos retiene, nos produce estancamiento, nos esclaviza. Y parte de lo que le sucedió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue que ellos ingresaron a Egipto. Primeramente, Egipto significó un espacio de preservación, de provisión, de cuidado por parte de Dios a través de la riqueza que Egipto había acumulado en un periodo de mucha riqueza, de mucha provisión, liderados por un integrante del pueblo de Dios. Y vamos a ver si cambia ahí estamos. En Génesis 45, del 4 al 7, se nos dice que Egipto, para el pueblo de Dios, fue una tierra de preservación, de provisión del Señor y una bendición. Y en Éxodo 1 se nos dice que el pueblo, tal había sido la bendición que había significado Egipto, que el pueblo de Dios en Egipto se había multiplicado, había fructificado y que se había aumentado y fortalecido en gran
extremo. Génesis 45 y Éxodo capítulo 1. Eso significó para el pueblo de Dios Egipto. Ahora, una pregunta que me interesa levantar en medio nuestro en la noche de hoy es: ¿en qué momento Egipto muta de una oportunidad a un lugar de estancamiento, de esclavitud, de opresión? Esto es importante porque muchas de las cosas que nosotros hacíamos pre-pandemia muy posiblemente hayan sido oportunidades, herramientas que el Señor puso para bendecir nuestras vidas en todos los aspectos. Pero la pregunta que cabe hacerse en esta post-pandemia es si eso que antes fue un Egipto de provisión no se está convirtiendo en un Egipto de opresión. ¿Cuándo o en qué momento Egipto pasa de ser provisión a ser un instrumento de esclavitud? Se da cuando deja de ser un escalón que nos acerca a cumplir los propósitos del Señor y nos detiene en espacios, en lugares de comodidad en la esclavitud. Esto es de vital importancia, que nosotros podamos aplicar los cambios necesarios para que el lugar donde el Señor nos pone sea una escalera y no un techo que nos oprima. Parte de esto le había sucedido al pueblo de Dios, que en medio de la liberación no quería enfrentar la incomodidad de salir de Egipto, sino que quería volver a la comodidad, entre comillas, de la esclavitud en Egipto. Porque no había entendido que Egipto había pasado de ser, para los planes que el Señor tenía para ellos, había dejado de ser una oportunidad y provisión y había pasado a ser opresivo y motivo de esclavitud. ¿Cuándo Egipto pasa de ser provisión a ser un instrumento de maldición? Se da cuando nos conformamos con lo que tenemos y esto no es suficiente de cara a los desafíos que tenemos actualmente. El Señor tenía un plan para su pueblo, para que habite en una tierra amplia, para que siga creciendo ese pueblo y pueda ser testimonio a las naciones. Pero en Egipto se había escondido, había sido subsumido bajo ese sistema y no estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había escogido a ese pueblo. De cara a ese propósito que el Señor tenía para su pueblo, Egipto había pasado de ser de un elemento de liberación a un elemento de esclavitud. Se da también cuando dejamos de aprender y de incorporar nuevas habilidades que nos hagan relevantes de cara nuevamente al plan que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Haciendo una aplicación personal en este sentido. El pueblo de Dios había dejado de evolucionar en todo lo que el Señor quería enseñarles para que ellos puedan ser testimonio a las naciones y ser el pueblo que dé a luz a Jesús, al Salvador, al Cristo. Y esto aplicado a nosotros tiene mucha relevancia, porque nuevamente estamos en un momento de cambios donde muchos de los lugares donde hemos estado hasta ahora se está achicando, se está volviendo escaso, está dejando de ser relevantes esos lugares, esos espacios, de cara a los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es necesario identificar cuáles son los Egiptos de tu vida donde hasta ahora ha sido provisión, pero de cara a lo que el Señor tiene para vos, necesitas salir de Egipto, porque se ha vuelto elemento de esclavitud o de opresión. Ahora, dado este contexto, yo veo al menos dos desafíos que tenemos como pueblo de Dios frente a esta dinámica de cambios y de un contexto de escasez en el que estamos.
al menos 2 desafíos que me interesa que lo pongamos con el cariño que el Señor nos tiene, lo pongamos sobre la mesa y tratamos de despejarnos en estos 2 desafíos para que a medida que los vayamos despuntando, vos puedas ver cuáles de esas cosas el Espíritu en este momento te va a decir, esto es necesario que sea modificado en tu vida. Y en una segunda parte vamos a ver 3 habilidades que tenemos que incorporar en este contexto para poder salir de Egipto, obtener esas tierras prometidas y poder hacer producir la tierra. Nos va a permitir copiar y pegar el testimonio de Tommy. Así que, Tommy, después te voy a pedir si nos pasás a orar también y ministramos juntos. Si no, no te me vayas si te tenías que ir. Bien, 2 desafíos al interior del pueblo de Dios. Estos 2 desafíos se materializan de diversos modos, en diversos modos de hablar, en conductas de nuestra parte, en actitudes que muchas veces no materializamos pero que están ahí presentes, ¿sí? Que son la victimización por un lado y la falta de productividad y de ambición por el otro. Que entiendo son 2 desafíos que tuvo que enfrentar también el pueblo de Dios para pasar de Egipto como elemento de esclavitud a la tierra prometida como un elemento donde el pueblo iba a poder florecer de cara al propósito que el Señor tenía para ellos. Así que estos son, puedo dar más, obviamente, yo simplemente quiero enfatizar estos 2 desafíos que tenemos por delante, la victimización y la falta de productividad y de ambición. ¿En quiénes? En mi vida, en tu vida. ¿Sí? Así que te invito a que nos miremos al espejo un segundito, ¿vale? Victimización, ¿sí? ¿A qué llamo a qué nos vamos a hacer mención cuando hablamos de victimización? Sí, una actitud de víctima asume que frente a la adversidad, frente a los problemas, frente a los desafíos que enfrentamos en el día a día, no tenemos absolutamente nada para hacer. La actitud de víctima en nuestra vida asume que, por otro lado, la culpa de lo que sucede no está en mí, sino que está en el otro. ¿Sí? Entonces, esta actitud que tiene que ser redimida en nuestra vida tiene 2 aspectos. Uno es, no tengo nada para hacer, imposible poder modificar los desafíos, los problemas, los proyectos que tengo dando vuelta, imposible que yo tenga algún nivel de relevancia, de injerencia y de impacto. Con lo cual, si ese es el pensamiento, a renglón seguido el comportamiento va a ser totalmente ajeno a esa realidad. Me doy vuelta y digo, no puedo con esto y me voy a ir. Evasión. Y el segundo aspecto es asumir que todo lo que pasa es culpa de cualquier otro menos de mía, o que es responsabilidad de cualquier otro menos de cada uno de nosotros. Y esto trae algunos impactos que son fatales en nuestra vida. Postración, imposibilidad, nos quita responsabilidad, ¿sí? La habilidad de responder frente a los desafíos, problemas y circunstancias que nos rodean. Nos sume en la impotencia, es decir, en la falta de capacidad para poder hacer. Y finalmente nos impide madurar y hacernos cargo. Parte de salir de esas actitudes de víctima que muchas veces tenemos implica al final del día madurar, crecer y hacernos cargo de las cosas. Y fíjense que todas estas palabritas que estamos viendo ahí son totalmente opuestas al diseño que el Señor ha puesto dentro nuestro, que es muy contrario a plantarnos como víctimas frente a los contextos, escenarios y problemas. Fíjate, tomé dos
2 versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo para que vean que hay algo ahí que es estructural en el diseño de Dios en nuestra vida. Dice Génesis 1, versículo 27 y 28. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Te bendijo a vos y a mí con estas palabras. Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjate cómo eso está en nuestro diseño. De multiplicar, de ser fructíferos. De ser hombres y mujeres florecientes, que expresan esa identidad del Señor en los frutos, en las obras que llevan adelante. Esto en términos de fructificar, pero en términos de poder tener algún tipo de dominio y de ejercer algún tipo de autoridad sobre la realidad. Hay un pasaje ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6, que dice básicamente que Dios nos unió con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto quiere decir que el Señor nos puso en un lugar de autoridad, de máxima autoridad. Que el Señor, al morir en la cruz y resucitar, tuvo esa autoridad y dice ese mismo pasaje más adelante que nos los pone a nosotros como iglesia, como cabeza de ese poder. Dice, estamos a la diestra. Es un lugar de autoridad para ejercer poder, para ejercer autoridad. Primeramente sobre lo que nos pasa a nosotros como personas en nuestras vidas. Con lo cual, esa actitud de victimizarnos, de decir yo no tengo nada para hacer frente a este problema y todo lo que sucede es culpa y responsabilidad de cualquier otro menos mía, es totalmente inconsistente de acuerdo a esta enseñanza que encontramos, al menos en esos 2 pasajes. El otro desafío que me parece tenemos como pueblo de Dios es la falta de productividad y de ambición. ¿Sí? En Génesis estaba esa idea de multiplíquense y fructifiquen. Ahora bien, la falta de productividad es primeramente, esto creo que tenemos que subrayarlo y llevárnoslo hoy, la falta de productividad es primeramente una actitud según la cual el enfoque se encuentra puesto en lo que no tengo. Ahora, vuelvo un segundo para acá. ¿Vos viste que muchas de las cosas que tenemos por delante no las hacemos por lo que no tenemos? No sé si a vos te pasó, a mí me pasó. Que está ahí, no te digo que lo verbalicemos, pero está ahí, adentro. Es ¿para qué voy a hacer esto si me falta aquello, lo otro, no tengo aquello y esto? No, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les pasó. A mí me ha pasado. Pero es un pensamiento nuevamente está este desafío que tenemos que nos plantea el Señor en esta noche de modificar esta falta de productividad y de ambición. ¿Por qué digo esto? Poner el foco en lo que no tenemos produce frustración, desesperanza, apatía y finalmente una actitud derrotista. Y obviamente, si el foco lo pongo en lo que no tengo, 2 más 2 es 4. ¿Para qué voy a empezar si no tengo nada para acometer ese desafío, ese proyecto? Es lógico. Pero esta actitud, que por lo menos a mí me pasa, esta actitud desconoce una verdad fundamental en el texto bíblico, que Dios, y escuchemos bien esto, Dios nunca nos va a exigir por lo que no tenemos. ¿Sí? Dios nunca nos va a exigir por lo que no tenemos. El Señor nunca nos va a pedir cuentas sobre lo que no tenemos. Lo cual, si te pones a pensar,
Es bastante lógico. Sino que el Señor nos va a pedir cuentas por aquello que multiplicamos a partir de lo que sí tenemos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le puso peros a la tarea que le había encomendado de liberar al pueblo de Dios? Viene Moisés y se fija en todo lo que no tenía, que tenía razón además. Era un planteo hasta, diría, lógico y razonable. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Moisés? Excelente. Dios, frente a esta actitud de como no tengo, no hago, de falta de productividad, como dice la hermana, Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le cambia el foco. Le dice, Moisés, poné tu mirada en lo que tenés y que te fue provisto por mí. Porque a partir de eso, aunque pequeño e insignificante, yo voy a producir multiplicación de eso. Palo tenía en la mano. Para liberar a un pueblo de la potencia más grande y más poderosa de ese entonces. Falta de productividad y falta de ambición, ¿sí? Ambición no es una mala palabra. ¿Qué es ambición? Básicamente es anhelar con vehemencia algo. ¿Cuántos anhelan con vehemencia cosas? Está perfecto, porque el Señor pone el querer como el hacer según su buena voluntad. De hecho, Pablo a la iglesia de Corinto le dice, ambicionen los mejores dones. Le pone un contexto, si se fijan en ese capítulo 12, ¿no? Porque le dice, es para provecho de otros, para bendecir a otros, para trabajar en unidad. Y en el versículo 13 le dice, siempre en amor. Con ese equilibrio le dice, ambicionen dones. Y básicamente es este ferviente anhelo de lograr cosas. Ambicionar es una bendición de lo alto. Son planes que el Señor pone en nosotros para poder llevar adelante. Y generalmente esos planes son mucho más grandes de lo que nosotros podemos lograr desde donde estamos hoy. Pero con lo que el Señor nos provee y caminando en fe los vamos a poder lograr, poniendo el foco en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Y ambicionar es una bendición del Señor porque nos permite sostener esfuerzos por largas temporadas a pesar de la adversidad, la frustración, nuestras equivocaciones, y sostener esos esfuerzos por tiempos largos, por tiempos prolongados, y nos permite ser consistentes en el día a día en función de ese anhelo que el Señor puso dentro de nosotros para ambicionar. Y esta es otra de las cosas que me parece que tienen que ser redimidas en nuestra vida. Nosotros, los ingenieros lo van a entender, por diseño fuimos hechos para ejercer autoridad, Génesis 1, Efesios 1:6, y para ser productivos y ambicionar cosas, pues son las cosas que el Señor pone en nuestra vida para que nosotros procuremos lograr. Con lo cual, sí, vos de cara al cierre de esta pandemia que estamos viviendo y a proyectarte en la nueva temporada que se inicia post pandemia, tenemos que sacarle filo a estas dos cosas, a no vernos como víctimas, sino como personas empoderadas por el Señor que pueden tener
injerencia e impacto en torcer realidades, torcer problemas, torcer oposiciones. Y sacarle punta a ser productivos y ambicionar, que es lo que el Señor puso dentro nuestro. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahora vimos contexto y tratamos de hilvanar algunas piezas de ese contexto. Vimos al menos 2 desafíos o 2 actitudes que tienen que ser redimidas en nosotros para que sean alineadas con lo que la Biblia enseña: la victimización y la falta de productividad y de ambición. Y ahora quiero compartir con vos esto que estás viendo ahí en pantalla: nuevas destrezas para este nuevo tiempo. Si hay alguno de los espacios donde estás que entendés que en su momento fue una bendición, pero que hoy te están limitando, muy posiblemente tengas que evolucionar en redimirte de algunas cosas que tienen que ver con esto de victimizarnos, por un lado, y por el otro, de sacarle punta a animarte a decir: yo voy a producir y a ambicionar. Tenemos que sacarle punta a eso ahí adentro. Además de eso, si quieren, actitudinal, me parece que hay que trabajar sobre una serie de destrezas, 3, de nuevo, muy sencillas, pero me parece que tenemos que hacer sentido de eso para que el Señor las active, las pueda potenciar. Y si vos, ahora que las vamos a ver juntos, decís: yo estoy muy lejos de eso, el Señor las va a impartir en tu vida. ¿Sí? Vamos a orar al final para que esto suceda en tu vida. ¿Sí? ¿Vamos juntos de nuevo? Este pasaje es una perlita hermosa. ¿Sí? Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Firma el que tocaba el arpa. Lo tenés, ¿no? El dulce pastor de las ovejas era un... Fíjate. Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Por supuesto que el enfoque que le vamos a dar no es el enfoque bélico que tiene en ese pasaje de Salmo 18, pero sí me interesa rescatar 3 habilidades que está mostrando David en ese pasaje que tenía. En ese momento aplicado a un contexto bélico, pero me parece interesante que lo podamos traer a nuestro contexto personal y lo podamos aplicar ahí, hacer sentido de esto allí. Entonces ahí tenemos las 3 destrezas que tenemos que incorporar, desarrollar en nuestra vida: la de perseguir, la de alcanzar y la de aniquilar. Foco, concreción y resultados. El título sale de ese pasaje. ¿Sí? Perseguí, foco; alcancé, concreción; aniquilé, resultados. Y es bien interesante el contexto del pasaje, porque el contexto del pasaje no es algo que estaba tocando ahí algún instrumento David y adorando. Es un salmo donde se está pudriendo, ¿sí? Para decirlo fácil y mal. Está todo mal en ese salmo. Hay amenazas, hay muerte, hay persecución, hay dificultades, hay obstáculos, hay desafío, pero también hay provisión extraordinaria del Señor. Y en el medio, David tratando de canalizar el poder del Señor a través de su vida para dar respuesta a este contexto que te acabo de describir. Bastante similar a lo que estamos viviendo y vamos a vivir en esta pospandemia que ya comenzó.
Primero, foco, ¿sí? La primer destreza o habilidad que tenemos que incorporar o desarrollar en nosotros. Disciplina de focalización. Simple. Una disciplina de plantearnos a nosotros mismos objetivos que sean consistentes con las promesas, palabras y propósito que el Señor tiene para tu vida, número uno. Y número dos, que vos lo puedas medir a ese objetivo. Un objetivo tiene esos dos aspectos, uno más cualitativo y otro más cuantitativo. Es decir, un objetivo de calidad que podamos medir, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas palabras, cuáles son aquellas promesas, aquellas cosas que el Señor puso en tu vida y que vos hasta ahora, por estar en tierra de Egipto, no has podido desarrollar? Bueno, esas palabras, promesas, tienen que ser tamizadas a cosas que puedas medir. El ejemplo de la Biblia del Antiguo Testamento, salir de las deudas. Bueno, ¿cuánto hay que juntar? ¿Y cómo lo voy a hacer y en qué tiempo? El profeta le dijo, aceite va a ser la provisión. El instrumento, vasijas. Cantidad, no poca, es decir, saca de donde no haya. Objetivo, en un plazo determinado, poder saldar esas deudas y que le quede recursos a la viuda. La palabra, la rema, la promesa, tenemos que ser sabios mayordomos de esas palabras y trabajarlas de un modo bien concreto. Primera disciplina, hacer foco en objetivos, que nos hace sabios mayordomos de esas promesas, palabras y remas que el Señor nos da, ¿sí? Uno no es buen mayordomo cuando dice sí, amén, la escribe y se emociona. Esa es la impartición de la palabra. Después uno tiene que ir a hacerla. Disciplina de la concreción, la segunda cosa. David no solamente persiguió, sino que alcanzó. Quería compartirte este versículo de Eclesiastés 1:15, que me encanta. Dice, lo incompleto no puede contarse. Lo incompleto no puede contarse. David no salió a perseguir a la deriva. Le puso medición a su objetivo y lo alcanzó. Es decir, completó lo que se había propuesto. Se propuso y completó lo que se había propuesto. Estaba ejerciendo sabia mayordomía sobre todo lo que el Señor había puesto en su vida para desarrollar. Esta es la segunda disciplina que tenemos que desarrollar, una disciplina de concreción, de foco, de concreción, pero también una disciplina de resultados. Y esto sí me parece importante, no solamente proponernos o hacer foco en algo, no solamente procurar alcanzarlo, sino, como pongo ahí, no desarrollar una actitud de no detenernos hasta alcanzarlo. Yo me lo imagino a David con mentalidad de cazador, ¿no? Vio a la presa salir y hasta que no la trajo, no volvió. De hecho, el pasaje dice, no retrocedí hasta alcanzarlos y los aniquilé. Entonces, la tercera disciplina que me parece que en este contexto de salir de esos lugares que hasta hoy habían sido de bendición para poder ir al próximo paso que el Señor tiene, que son tierras productivas, que hay que trabajarlas,
hay que echar manos de ella, ya no es la esclavitud de Egipto que me viene todo dado, sino que es una dinámica distinta ir a la tierra prometida. Que al menos tenemos que ir munidos de estas tres disciplinas: focalizar, concretar y reflejar eso en resultados que podamos medir. Y en ese sentido creo que es parte de la mayordomía que tenemos que desarrollar frente a las promesas que el Señor nos da, siendo exigentes con nosotros mismos. Una exigencia sana, pero exigencia. Porque si el Señor nos da la visión, nos da los recursos, tenemos que ser sabios mayordomos de todo eso que el Señor nos da para poder salir de Egipto como esclavitud y entrar a tierras productivas. Y con esto me interesa que vayamos cerrando para poder orar, ¿sí? ¿Por qué son necesarias estas habilidades? Yo creo que por al menos 3 enseñanzas que encontramos en la palabra, ¿sí? Fíjate que es medio raro escuchar esto de medición, objetivo, plazo, ambición, pero creo que es bíblicamente consistente. ¿Por qué? Ese mandato de productividad no solamente está en ese pasaje de Génesis que mencionamos, sino que lo encontramos en la esencia de la parábola de los talentos ahí en Mateo 25, 14. Que el Señor no le demanda a cada una de las personas que le había dado talentos sobre lo que no tenía, sino lo que le exigió y le pidió respuestas sobre lo que sí tenía, que el Señor le había dado, y cómo lo multiplicaron. Es de sabia mayordomía, Lucas 12, y esto que te decía hace un momento y aprovecho para ampliarlo acá, ser consistente con las promesas que hemos heredado. Dice ahí, 2 de Pedro 1, que nosotros tenemos acceso a todo eso que está en la naturaleza divina de Dios por medio de promesas. Las promesas son las que nos permiten elevar la mirada en medio de la escasez y entender que hay un cielo que quiere bendecir mi tierra, nuestra tierra. Y tenemos que ser sabios mayordomos de esas promesas para tratar de aterrizarlas con estas 3 habilidades, o al menos estas 3 habilidades que estoy poniendo para que las trabajemos. Disciplina del foco, de ser focalizados, una disciplina de concreción y una disciplina de resultados que puedan ser medidos. ¿Por qué? Porque tenemos preciosas promesas que el Señor nos ha dado para disfrutar de su naturaleza divina acá en la tierra, y eso requiere de músculo, de vasijas, de generar estructuras que posibiliten ese mover del Señor. Cuanto más recursos que querramos materializar aquí en la tierra, mayor cantidad de vasijas, es decir, ampliar cada vez más nuestras habilidades para poder canalizar esa bendición del Señor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Soy claro? Ponete de pie así, oramos por esto. Sí, quizás algunos de nosotros escuchar esto nos confronta, nos incomoda, nos puede traer alguna zozobra, pero es una palabra para estimular nuestra fe. Es una palabra que está orientada a poder generar en nosotros un cambio que sea consistente con la abundancia del Señor que quiere derramar en medio nuestro, aún en medio de la escasez.
Es una palabra que va dirigida a nosotros para poder alinearnos con el Señor y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros en esta noche. Así que te pido ahí que inclines tu rostro e identifiques esos Egiptos de tu vida donde tenés que salir. Se desató algo muy poderoso cuando Fede empezó a ministrarnos con liberación, ¿sí? Él empezó a orar por liberación, por libertad, y se desató algo precioso ahí. Es esa liberación, esa libertad que el Señor quiere impartir hoy sobre tu vida para que salgas de ese Egipto, para que produzcas esos cambios en vos y puedas pasar a una tierra donde el Señor materialice de su abundancia a través tuyo, donde vos vas a ser el que va a generar eso. Ahora identifica esos Egiptos y declara palabra de liberación. Acordate, el Señor está redimiendo esa actitud de victimizarnos para pasar a ser quienes dominan, ejercen gobierno y van hacia adelante. Soltá la palabra de liberación ahora en el nombre de Jesús. De liberación. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo te pido que vos empieces a manifestar tus señales de salida de esa tierra de Egipto en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señales poderosas de liberación ahora en el nombre de Jesús. Te pido que en estos días vos estés marcando un tiempo de liberación en el nombre de Jesús. A tierras y lugares anchos donde el mandato es hacer producir la tierra. Ahora en el nombre de Jesús. No nos conformamos con una realidad de escasez, sino que echamos manos de esas promesas preciosas para poder identificar esas tierras e ir y hacerlas producir, Señor. Declaramos esta noche una noche de liberación en el nombre de Jesús. No mires lo que tenés para salir, Señor, sino que el Señor te pregunta, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Ahora, mientras Tommy agarra un micrófono, te voy a pedir, Tommy, que pases a guiarnos en oración en este sentido. Ahora, Tommy, voy a orar por vos por esto, para que vos identifiques lo que tenés en la mano, lo que el Señor hoy ha puesto, porque eso va a ser un elemento de multiplicación, de liberación, para dar fruto abundante. Tommy, guíanos. Amén. Siento que es muy importante que todos creamos que el Señor tiene un propósito particular para la vida de cada uno. Que no llegamos, como decía Juan, sin nada en la mano. A veces menospreciamos ese... fue muy gráfico, un palo en la mano para libertar al pueblo de la nación más poderosa del mundo. A veces menospreciamos nuestros talentos, nuestros dones, lo que el Señor puso en nosotros, pero es importante que creamos que todos tenemos un propósito, que todos tenemos un don y que el Señor quiere hacer algo en medio nuestro. Así que
Ahora vamos a orar pidiéndole a Dios que nos muestre qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo, declarar esta palabra de libertad y activar esta productividad en lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Amén. Señor, te damos las gracias por la palabra que nos traes a través de Juan. Señor, te damos gracias porque nos activás, nos motivás, Señor, y nos guiás a ese propósito que vos tenés. Gracias, Señor, porque en esta noche y en el nombre de Jesús estamos perdiendo esa victimización, ese miedo, Señor, esas dudas y esa inseguridad a accionar. Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos des convicción de lo que hay dentro nuestro para poder obrar a tu favor, Señor, para poder expandir tu reino. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des convicción de que este es el tiempo en el que nos estás llamando, de que hay una necesidad y que vos nos estás poniendo, Señor, como embajada del reino de los cielos en este momento, para llegar a los más necesitados. Papá, te pedimos un compromiso y una responsabilidad mayor, Señor, como decía Juan, una autoexigencia sana, Señor, pero ese despertar de decir hay algo que tiene que pasar en medio nuestro y yo quiero estar en el medio de ese mover. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos llenes de responsabilidad, que nos llenes de compromiso, que nos ayudes a avanzar, a superar esos obstáculos, a superar esas barreras, toda inseguridad, Señor, que vos nos estás llamando en este momento, no importa la edad, no importa la etapa de nuestras vidas y principalmente, y como orábamos, eso que tenemos en mano, Señor. Vos nos querés guiar en este tiempo, así que te damos las gracias, Señor, porque confiamos en que nos estás guiando, que hay una dirección, Señor, y que no estamos con las manos vacías, Señor. Quiero hacer un énfasis en esto. Hay algo que vos pusiste en nosotros y que vos vas a estar multiplicando. Te pedimos que incluso ese granito de fe mínimo, Señor, que nos permitas poder apreciarlo y ponerlo también en tus manos, Señor, para que vos lo multipliques. Creemos en el poder de tu multiplicación, Señor. Creemos que hay vasijas y creemos que las vas a llenar de aceite. Creemos que este es nuestro tiempo, Señor, así que confiamos en que hay algo nuevo de vos para nosotros, para nuestro entorno. Recién cuando cantábamos, papá, la tierra entera adorará, yo podía ver mi entorno. Tal vez yo no soy capaz de llegar a la tierra entera, pero sí a mi círculo, sí en donde yo me muevo. Y esa que es mi tierra entera, toda esa gente que yo conozco, quiero que te vea a través mío, Señor. Así que quiero declarar la tierra entera y mi tierra entera, donde yo me muevo en los ambientes más eclesiales y los menos eclesiales. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esta valentía y este envío. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Dice Isaías 54, 1: Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y el mandato de multiplicación: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Escucha con el amor que te habla el Señor. No temas, porque no serás avergonzado, no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillado. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es su esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Si hasta el día de hoy, si hasta esta noche no hayas experimentado esa productividad, esa alumbrar, dar a luz, habías vivido en tierra estéril, dice el Señor, canta y da gritos de júbilo, prorrumpe, es decir, entrar rompiendo a esa nueva etapa, porque dice, más son los hijos de la desamparada que de la casada. Mayor va a ser
la producción que vas a sacar de esa tierra que hasta hoy había sido estéril. Es un grito profético, es un grito de júbilo por lo que vendrá, por lo que vendrá. Muy posiblemente venga una temporada de llanto, de esfuerzo, de sacrificio. Pero bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Porque dice la palabra que los que siembran con lágrimas, aquellos que siembran con lágrimas, que se esfuerzan, se sacrifican, que lo dan todo, aquellos que siembran con lágrimas, con regocijo van a levantar una cosecha abundante, abundante. Ahora, esto no es ciencia ficción, no es una palabra que se suelte en el aire, sino que es fundamento bíblico para tu vida. Fundamento bíblico e instrucción práctica para que vos puedas encarnar la palabra y mostrar tu fe por las obras. Es decir, toda esa riqueza, toda esa identidad, toda esa potencia fructífera que puso el Señor, viene una temporada donde lo vas a materializar, se va a ver, se va a notar. No es solo cuestión de creerlo, sino de encarnarlo, no dejar caer esa palabra a tierra y llevarla a la práctica. No estoy hablando de que si vas a ser salvo o no, eso es así, sos salvo por gracia. No estamos hablando que el Señor te va a amar más o menos. El Señor ya te ama. La palabra de hoy está orientada a que salgas de esos Egiptos y puedas entrar a tierras productivas, donde vos trabajes la tierra y el Señor haga fructificar el trabajo de tus manos. Poneme el salmo que teníamos ahí al final. Mirá esta palabra tremenda que quiero terminar orando con esto. Dice este salmo antes: aquel que oye y anda en camino de justicia. Es decir, si hoy te llevas esa palabra, no solamente la crees, sino que te comprometes a encarnarla, dice este salmo, que vas a ser como el árbol plantado a la orilla de un río. Que cuando llega su tiempo va a haber mucho sacrificio, mucho cambio, mucha disciplina que vas a tener que incorporar. Va a haber tiempo en el medio, donde vas a sembrar la semilla y esa semilla la vas a enterrar y no la vas a ver por largo tiempo. Dice, después de un tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto vas a hacer va a ser prosperado por el Señor. Vas a ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando llega su tiempo da su fruto, su hoja no se marchita, y todo lo que emprendas va a ser prosperado por el Señor. Empezá a traer vasijas y no pocas. Empezá a ensanchar el sitio de tu tienda. Empezá a incorporar esas habilidades, esas disciplinas nuevas, porque viene tiempo de mucho trabajo, de mucha siembra, incluso con lágrimas. Pero bendito sea el Señor, porque vas a volver con fruto abundante, que va a dar gloria a tu Señor. Gloria a tu Señor. Vas a volver colmado de coronas, colmado de coronas, colmado de coronas.
Y esas coronas vas a ir delante de tu Señor. Y vas a decirle: Señor, arrojo mis coronas delante tuyo. Porque son provisión tuya, reconocimiento tuyo. De que cuando estaba en tierra de Egipto me sacaste. De cuando estaba viviendo en escasez, en esclavitud, en opresión, vos diste la palabra de liberación. Y vas a orar: estos frutos, estas coronas, las rindo delante tuyo, Señor. Como hacía Tommy hoy, testimonio de la provisión del Señor. Ahora proféticamente, Señor, nos arrodillamos delante tuyo en signo de compromiso para que nuestra vida encarne estas palabras. Incluso en una temporada de escasez, vamos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Vamos a ensanchar el sitio de nuestra tienda. Vamos a alargar nuestras cuerdas. Vamos a reforzar. Vamos a pensar en grande y no en función de esclavitud, de escasez. Dice ese pasaje: no seas escaso, no seas escasa. Ensancha, extiende, alarga y refuerza. Proféticamente, Señor, delante tuyo nos arrodillamos y nos comprometemos a encarnar estas verdades bíblicas. Comprométete delante del Señor. Traza esa línea y decí: hasta acá llegó la temporada de Egipto. Me comprometo, Señor, a cambiar lo que tengo que cambiar, a salir de la victimización y entrar a hacerme cargo de las cosas, a madurar aunque duela, madurar, a crecer, a hacerme cargo, a hacerme responsable. Ahora te es impartido una visión, una mirada, un espíritu de productividad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora el Señor enciende anhelos en tu vida para atravesar la temporada que viene. Pasión encendida por lograr aquellas cosas que pone hoy en tu corazón, que activa, que está reavivando. Y proféticamente, Señor, te damos gracias por ese fruto abundante que viene, por esas coronas, Señor, que vos nos vas a dar. Y proféticamente las rendimos delante tuyo, Señor. Nosotros nos vamos a comprometer a encarnar, pero siempre vamos a saber y tener en claro que es provisión de lo alto. Estamos canalizando el cielo aquí en la tierra. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria a vos. Ponete de pie ahora y decile: Señor, gracias porque hay liberación. Gracias porque hay tierra de productividad. Y gracias porque vos con el labor de mis manos vas a hacer multiplicar lo que me has dado. Ahora, en el nombre de Jesús, dale gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.